Chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H una vez más. En esta ocasión vamos a estudiar el punto número 5 en el que veremos la España en la Restauración, un nuevo periodo de la historia de España que sucederá a esa etapa un poco complicada que fue la Primera República y el Sexenio Revolucionario, también llamado, no lo olvidéis, Sexenio Democrático. En esta ocasión vamos a seguir con los problemas, vamos a seguir con las dificultades y con las crisis y guerras en España, porque no olvidéis que el siglo XIX en España fue una época de caos absoluta y el principio del siglo XX también lo fue. De hecho, en este punto vamos a ir poco a poco acercándonos a esa fecha tan trágica para la historia de España como fue el año 1936 con el inicio de la Guerra Civil. Hoy no la empezaremos, pero sí empezaremos a observar ciertos problemas que van a desembocar en esa fecha tan fatídica. Pero antes de hablar de desgracias, vamos a ver qué es eso de la restauración. Y aquí tenéis la definición. Es el periodo de la historia de España que se inicia con el regreso de la familia Borbón al trono de España, de nuestro país, y que además acabará en el año 1923, momento en el cual entrará la dictadura del general Primo de Rivera. Como estáis viendo abajo, he hecho un pequeño eje cronológico para que veáis dónde nos quedamos en el tema anterior y dónde nos encontramos ahora. Vimos el reinado de Fernando VII en el tema anterior, cómo acababa y que se iniciaba el reinado de Isabel II y cómo la reina fue expulsada en la Revolución Gloriosa del año 1868 y comenzaba ese periodo que ya he mencionado antes del Sexenio Democrático Revolucionario, que fue un poco un experimento fallido y que propició la vuelta de la familia Borbón, aunque en esta ocasión no volvía Isabel II, sino que se volvía su hijo, concretamente el rey Alfonso XII. Y claro, para poder comprender bien esta etapa hemos de conocer a sus dos principales personajes. Aunque bueno, aquí he puesto los dos más importantes. Hay otros más que veremos a continuación. En primer lugar, nos encontramos con un malagueño llamado Antonio Cánovas del Castillo, un personaje que va a ser esencial y fundamental para la creación de esta etapa que se va a conocer como Restauración. Él, de hecho, fue el ideólogo y creador de este sistema llamado Restauración, aunque claro, es cierto que también va a tener ciertas ayudas de otros políticos que veremos a continuación. Y por último nos encontramos con el príncipe Alfonso de Borbón. Este es el hijo de Isabel II, que se fue también de España cuando su madre fue expulsada en el año 1868. Cuando los políticos, la burguesía española, vio el fracaso tan absoluto que tuvo el sexenio democrático, tuvieron que buscar una solución y esa solución creyeron haberla encontrado con un príncipe que en este caso pues veían que no era su madre, veían que no era Isabel y lo eligieron como la solución, como un poco el salvador de esta gravísima crisis que se surgió con el cantonalismo y con toda la etapa de caos de la Primera República, y de esa manera se convirtió en nuevo rey de España con el nombre de Alfonso XII. Por tanto, el objetivo principal que tuvo este sistema de la restauración es el que vais a continuación. El objetivo era la estabilidad. No olvidéis que veníamos de una etapa de muchos años de crisis, del 68 al 74, sin olvidar con los problemas que ya hubo en época de Isabel II. Por tanto, estos problemas debían solucionarse, debían encontrarse una solución. España requería una etapa de tranquilidad y de paz política y creyeron encontrarla en esta restauración, que además, como estáis viendo aquí, tiene dos objetivos también. Por un lado, se van a crear dos partidos políticos de un talante claramente moderado que se van a ir turnando en el poder. Por tanto, el sistema de la restauración, que también se va a conocer como sistema canovista, puesto que el creador, el ideólogo fue Antonio Cánovas del Castillo, pues se basaba en un bipartidismo. ¿Por qué? Porque había dos partidos principales. Eso no significa que otros partidos como los republicanos o los nacionalistas catalanes y vascos dejasen de existir. Sí que van a existir, pero van a estar fuera del sistema canovista.
La segunda característica de este sistema canovista que buscaba estabilidad es el establecimiento de un sistema de fraude electoral para que sean siempre los partidos los que elijan quiénes van a gobernar. En pocas palabras, chicos, este sistema de la Restauración no confiaba en el pueblo español. Al contrario, pretendían manipular al pueblo español para que el resultado de las elecciones fuese siempre el más conveniente para España, según pensaban los propios líderes de los partidos. Y claro, la pregunta es ¿cómo conseguían esto? Y además, ¿cuántos partidos había? Como he dicho, había 2 partidos, puesto que el sistema canovista era un sistema que en cierto modo estaba vinculado y relacionado con el sistema bipartidista de Inglaterra. De hecho, Antonio Cánovas del Castillo era un gran seguidor y un gran fan del sistema político inglés, que se basaba también en ese sistema bipartidista, con 2 partidos que se van turnando. ¿Cuáles son esos 2 partidos? Pues como estáis viendo, existían aquí el Partido Conservador y el Partido Liberal. Tenéis que saber que ambos partidos tenían un carácter, como digo, moderado. Por tanto, el Partido Conservador era mucho más moderado y en este caso estaba dirigido por el propio malagueño Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal se encontraba dirigido por Práxedes Mateo Sagasta. Lo que en teoría eran rivales políticos, en realidad eran 2 políticos que se entendían perfectamente bien, puesto que los 2 sabían exactamente a lo que iban, a un sistema de turnismo en el que los 2 iban a gobernar, cambiándose el poder cuando lo considerasen oportuno. Y como he dicho antes, ¿cómo conseguían ese cambio? ¿Cómo conseguían ese turnismo político? Pues muy sencillo, mediante el fraude basado en 2 estrategias. Por un lado, existía el caciquismo y por otro lado existía el pucherazo. El caciquismo se basaba un poco en la situación de la mayor parte del pueblo español, que era analfabeto y vivía además en un mundo rural, donde la nobleza y la burguesía tenía el control de la mayor parte de las tierras. Esa burguesía rural y esa nobleza rural eran los que se conocían como caciques. Caciques que influían en el voto de los campesinos que, cuando eran llamados a votar, pues votaban lo que le decía su jefe, el cacique, que posiblemente era el jefe, como digo, del campo donde ellos trabajaban. Así que de esa manera controlaban el sistema y aunque era en teoría un sistema que incluso llegó a existir el sufragio universal, estaba claramente un sufragio universal fraudulento y totalmente adulterado. Por otro lado, también utilizaba el pucherazo, que era incluso un sistema más vergonzoso que el anterior, que ya de por sí lo era, ¿no? En este caso, el pucherazo consistía en que en las listas electorales, pues los que hacían esas listas, ponían a gente que ya estaba muerta y ponían que habían votado gente que ya estaba muerta en las elecciones, ¿no? Con la intención esa de intentar por todos los medios y siempre en contra de lo que dijese o lo que opinase el pueblo, que saliese el partido que más le convenía, no al pueblo, no a España, sino a los propios partidos políticos que estaban en el poder, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Por tanto, dijese lo que dijese el pueblo o pensase lo que pensase el pueblo, poco les importaba a los que mandaban, a los políticos, que son los que tenían y controlaban el país, siempre en pos a conseguir un objetivo, como he dicho antes, es la estabilidad. Objetivo. Muy bien, a su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es: para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique de Barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. ¡Triunfo completo! ¡Ya eres diputado!
Confirmado por el gobernador. El sistema de la Restauración, con el sistema canovista, duraría varios años en el que los políticos y la burguesía española consiguió tener éxito a la hora de controlar el resultado de las elecciones. Sin embargo, en el año 1898, un suceso llamado el Desastre del 98 provocó un terremoto en España, una de las crisis más profundas, no solamente desde un punto de vista, como digo, político o militar, sino también desde un punto de vista de la moral y de la autoestima de España, del país, como vais a ver ahora. En el año 1898, España tenía prácticamente estas 3 colonias como las más importantes. Sí que es cierto que luego ampliará sus colonias con el control del Marruecos francés, del Sáhara o también de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, las 3 colonias más importantes se encontraban aquí en este mapa en rojo. En primer lugar, nos encontrábamos con Cuba y con Puerto Rico, que estaban en las Antillas Americanas, en el Mar Caribe, y que en el caso de Cuba, pues era una colonia fundamental, puesto que tenía caña de azúcar y que se producía los ingenios de aquella isla. Por tanto, Cuba era, sin duda, la joya de la corona de las colonias españolas en ese momento. Y por otro lado nos encontramos al otro lado del mundo, el otro extremo, concretamente en el continente asiático, al archipiélago de islas Filipinas, que también era muy importante y aún seguía bajo el control de la corona y del gobierno de España. En ambos casos, tanto en Cuba como también en Filipinas, durante la etapa del sexenio democrático ya habían existido algunos movimientos independentistas, como por ejemplo el desarrollado por José Rizal en el caso de Filipinas, que sin embargo no llegaron a tener demasiado éxito y que obligó al gobierno de España a enviar parte de su ejército a sofocar dichas manifestaciones y movimientos independentistas. Pero no os equivoquéis, por mucho ejército y por mucho intento de sofocar esos movimientos, España era un país en el año 1898 tremendamente débil. Era un imperio, antiguo imperio, mejor dicho, que se encontraba posiblemente en su momento de mayor debilidad y más bajo, ¿no? Y eso fue aprovechado por un país que también quería participar de esa etapa conocida como imperialismo, que en este caso era los Estados Unidos de América. Esos Estados Unidos de América que habían desarrollado la doctrina Monroe de América para los americanos, pero que sin embargo intentaron quitar y aprovecharse de España al ser ese viejo imperio que pues, era prácticamente incapaz de poder defender sus territorios ultramarinos, como por ejemplo en el caso de Cuba. Concretamente, a Estados Unidos le interesaba Cuba porque su enorme riqueza. Filipinas también era de cierto interés, pero sin duda se centraron en Cuba. Veamos qué hicieron. Para poder hacerse con el control de Cuba era necesario que entrar en guerra. Una guerra que Norteamérica sabía perfectamente que podía ganar, teniendo en cuenta que la Armada y el ejército norteamericano, gracias a la Revolución Industrial, era claramente superior al español. Pero el problema no era ese. El problema era que las guerras, en muchas ocasiones, no eran populares entre la sociedad norteamericana, puesto que debían crear, antes de entrar en guerra, un sentimiento antiespañol en la sociedad. Y eso es justamente lo que hizo uno de los magnates más importantes de Estados Unidos en ese momento, llamado William Randolph Hearst. Este señor, Randolph Hearst, era el dueño de algunas de las publicaciones de periódicos más importantes del país y que no dudó, para apoyar la guerra contra España, para hacerse con el control de Cuba, en lanzar todo tipo de noticias, algunas falsas, algunas ciertas y algunas bastante exageradas sobre la actuación del ejército español y del gobierno español en la colonia de Cuba. Así, de esta manera, el público norteamericano leía los periódicos y, bueno, de alguna manera, pues creía y se generaba una sensación, pues, de anti-españolidad. ¿Qué es lo que hizo William Randolph Hearst? Bueno,
Realmente desconocemos a ciencia cierta la intervención de Randall Hearst en el estallido de la guerra entre Estados Unidos y España. Aunque algunas noticias, algunas investigaciones realizadas por autores como por ejemplo este señor Joseph Campbell en su libro sobre el periodismo amarillista exagerado, Yellow Journalism, pues parece que este William Randall Hearst escribió una carta, un telegrama a Frederick Remington, que era el enviado especial de su periódico en La Habana, diciéndole algo así como: quédate en La Habana porque yo te voy a llevar la guerra y tú vas a ser el encargado de hacerme las fotografías de esa guerra. Y curiosamente, poco tiempo después, hubo un accidente en la que explotó un barco, un acorazado, el USS Maine, en La Habana. Ese acorazado norteamericano, en teoría, explotó por un accidente en las calderas que hizo que el propio barco reventase, así que fue un accidente totalmente fortuito. Sin embargo, los norteamericanos utilizaron este suceso para culpar directamente a España de haber lanzado un torpedo contra ese barco que se encontraba en ese momento anclado en el puerto de La Habana. Sea como fuere, si es una conspiración, si es real, si los americanos hicieron una operación de falsa bandera, sea lo que sea, la guerra entre Estados Unidos y España estalló. Una guerra en la que obviamente España fue derrotada en muy poco tiempo. La guerra de Cuba no solamente ocurrió en Cuba, sino que también ocurrió en Filipinas. De hecho, en Filipinas se dio un suceso súper interesante y curioso como el de los últimos de Filipinas, un grupo de soldados españoles que estaba luchando en Filipinas contra los rebeldes filipinos y contra los norteamericanos, y que llegaron a hacerse fuerte, a trincherarse en un edificio durante tanto tiempo que incluso acabó la guerra y ellos seguían todavía atrincherados en el edificio, sin llegar a rendirse. Una historia tan fascinante que incluso se ha hecho una película que sin duda invito a que veáis. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Balea. La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí vamos a morir. Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. Podemos aguantar. Los primeros días son los peores. ¿Qué está pasando? Es la comida. Quieren que entreguemos las armas. No hay imperio, ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros. Aquí nadie se va a rendir. En la guerra hay dos tipos de militares. Los que quieren medallas y los que quieren volver. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelos. Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto. ¡Están mintiendo! ¡No lo sabemos! Nosotros les importamos una mierda. ¿Quiere que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sí un incompetente. ¡Esto va a hacer historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles! En todo caso, el desastre del 98 tuvo consecuencias muy importantes para la historia de España. En primer lugar, el sistema canovista, ya en el año 1898, demostraba que se encontraba en un claro agotamiento y en crisis, aunque esa crisis del sistema canovista va a durar muchos años más. En segundo lugar, debido al desastre del 98 y especialmente debido a esa crisis en la identidad española, puesto que supuso que la sociedad española se quedase auténticamente en shock, especialmente aquella parte que aún pensaba que España era un imperio, pues eso fue aprovechado por los nacionalismos catalán y vasco, que ya estaba surgiendo con mucha fuerza a finales del siglo XIX, para hacerse fuertes especialmente en sus lugares de procedencia, ¿no? En Cataluña y en País Vasco. Y finalmente, a raíz también de este movimiento y de este desastre del 98, surgió un grupo de literatos, posiblemente uno de los más brillantes de la historia de España,
conocido como la generación del 98, entre los que destacaron gente tan importante como Antonio Machado, que se encuentra en la fotografía de en medio, Miguel de Unamuno o Pío Baroja. Bueno, como hemos visto, el desastre del 98 supuso el inicio del fin de la restauración, que sin embargo durará todavía hasta prácticamente el año 1923. ¿Qué ocurrió para que la restauración finalmente entrase en crisis y fuese sustituida? Bueno, pues vamos a verlo. Eso ocurrió durante el gobierno del hijo de Alfonso XII, Alfonso XIII. Vaya nombre más original. Como bien sabéis, el rey Alfonso XII fue el monarca con el que se inició la restauración. Sin embargo, la vida de Alfonso XII fue bastante trágica por varios aspectos a nivel personal. Finalmente moriría y tendría, en el momento en el que murió, tenía un hijo muy pequeño todavía llamado Alfonso también, igual que el padre, Alfonso XIII. Al no poder gobernar el hijo y ser demasiado pequeño, sería su madre quien se convertiría en nueva regente de España hasta que alcanzara la mayoría de edad y pudiera ser rey de España. Una vez mayor, el gobierno de Alfonso XIII fue bastante problemático, estuvo lleno de conflictos y problemas y de hecho supuso con el paso del tiempo el fin de la restauración. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, el fin de la restauración está causada por varias crisis, como por ejemplo la Semana Trágica de Barcelona, la crisis del año 1917, que se acumularon varios conflictos y varios problemas en España muy graves, y finalmente lo que dio la puntilla final que provocó el final de la restauración y el inicio de la dictadura fue el llamado desastre de Anual. Bueno, comencemos con la Semana Trágica de Barcelona, que ocurrió en el año 1909. Para poder entender exactamente qué pasó, debemos recordar que España recibió el territorio de Marruecos, concretamente el Marruecos español, que se encuentra al norte, de manos de las potencias imperialistas. Eso hizo que para controlar ese territorio marroquí el gobierno español tuviese que enviar varios destacamentos de soldados que lucharan contra los rebeldes marroquíes que no querían la presencia española. Y eso supuso, por tanto, realizar reclutamiento entre la población civil española. ¿Qué ocurrió? Pues cuando el gobierno español realizó un reclutamiento de soldados en la ciudad de Barcelona, resulta que salió un escándalo en el que la población burguesa, los adinerados catalanes, para no enviar a sus hijos a la guerra, pagaban un impuesto de modo que se salvaban de una muerte, pues no segura, pero sí un peligro de muerte muy grave. Eso a los trabajadores de la industria y los obreros catalanes que eran más humildes y que no podían permitirse ese pago de esa quinta, que es como se conocía ese impuesto, ese dinero, pues hicieron y se levantaron en armas en la ciudad, creando de todo tipo de barricadas, como vamos a ver a continuación. Aquí se observa claramente una barricada que formaron los miembros del proletariado catalán en contra de lo que consideraban una gran injusticia, obviamente. Esta Semana Trágica de Barcelona tuvo tanta gravedad que el ejército español, el que quedaba en la península ibérica, tuvo que intervenir directamente para poder sofocar los problemas tan graves a nivel social que había en la ciudad. Y el gobierno, que estaba presidido en aquel momento por el presidente Antonio Maura, tuvo que dimitir. Otro gran problema fue la crisis del año 1917, que, aunque se conoce así, realmente no es una sola crisis, sino que realmente son tres. Para resumir un poquito, pues en la crisis del año 1917, el proletariado español se levantó contra la burguesía en una huelga revolucionaria debido a las pésimas condiciones de trabajo y también a el escaso sueldo que recibían. Fijaos la fecha, 1917. El mundo en ese momento estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial. España no había entrado en guerra. Y eso le permitió que a las fábricas españolas fabricasen todo tipo de utensilios de vida cotidiana,
que los vendían a los países que estaban en guerra, porque en ese momento las fábricas de los países en guerra estaban solamente produciendo armas. El problema era que el proletariado de los trabajadores, que veían cómo sus jefes se enriquecían sin ningún tipo de freno, no veían mejoradas sus condiciones de vida. Y eso causó pues esta huelga revolucionaria que tuvo una extensión prácticamente a nivel nacional. Por último, nos encontramos con el acontecimiento más grave, sin duda, que fue el desastre de Anual, que está relacionada directamente con la guerra de Marruecos que he comentado antes. Resulta que Marruecos, como hemos visto antes, estaba en manos de España desde el año 1906, momento en el que los países imperialistas le cedieron el territorio de Marruecos, esa zona que se ve en rosa, y también le dieron la zona del Sáhara español, ¿no? Como estáis viendo aquí, y el Cabo Jubí. El desastre de Anual ocurrió en el año 1921, poco tiempo después de la crisis del año 17. En este caso, el ejército español envió un destacamento con la intención de controlar una zona de los rebeldes marroquíes y, sin embargo, esta operación estuvo desde el primer momento muy mal organizada. De modo que Abdelkrim, que era líder de la resistencia de los marroquíes en la zona del Rif, que es donde se encuentra Anual, consiguieron derrotar al ejército español, creando una comisión de investigación que sacó el llamado Expediente Picasso. Un expediente en el que demostraba que el ejército español tenía un armamento antiguo, los altos mandos del ejército eran muy corruptos y, como consecuencia de ello, había una falta de previsión y entrenamiento de las tropas, y además el rey era conocedor de la situación e incluso alentó dicha operación en Anual, ¿no? De modo que el rey fue de alguna manera inculpado indirectamente de este suceso en Anual. Debido a que el rey había perdido tanta reputación en España, especialmente por todas las crisis que estaban acumulándose en su reinado, un general llamado Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado en el año 1923. Sin embargo, el rey de España, en lugar de estar en contra de ese golpe de estado, al contrario, llegó a aceptarlo e incluso llegó a respaldarlo en cierto modo, convirtiéndose Miguel Primo de Rivera en dictador de España, pero el rey Alfonso XIII se mantuvo en el poder todavía, lo que provocó que en ciertos sectores de la sociedad española perdiese todavía aún más el poco crédito y prestigio que podía tener. Comenzaba, por tanto, una nueva etapa de la historia de España, una nueva etapa que estudiaremos en el tema número 6. Bueno, chicos, y con esto acabamos el tema número 5 con la historia de España, con el fin de la restauración y el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, que no tiene nada que ver con la dictadura del general Franco, que estudiaremos más adelante. También quiero deciros que nos estamos acercando a una de las etapas más tristes de la historia de España, que es la Guerra Civil y la Segunda República, así como también estudiaremos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, analizando las causas en profundidad que generaron un gran malestar nuevamente en Europa y que desencadenó una etapa nueva de violencia gravísima en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con Stalin, con Mussolini, pero eso será en el tema número 6. Ahora toca a estudiarse muy bien el 5 y a preparárselo. Hasta entonces, chicos, nos vemos. Hasta luego.